Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso este lindo gorrito o sombrerito de verano para niñas de 3 a 6 meses. Lo pueden tejer de cualquier medida usando medidas estándar que les voy a mostrar a continuación. Ahora en total van a necesitar 34 gramos de lana, 30 gramos en el color principal y aproximadamente 4 gramos en el color secundario. Les recomiendo de que usen lana de algodón, ya que la lana acrílica es demasiado caliente si van a tejer el gorrito para el verano. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y recuerden que los videos en español se suben los martes o los miércoles y en inglés el jueves o el viernes. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este gorrito yo voy a estar usando este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora vamos a estar usando unas medidas para tejer el gorrito. Estas son las dos medidas que vamos a necesitar. Esta no, este es para otro estilo de gorro. Vamos a estar comenzando con la coronilla y luego vamos a tejer hasta tener el largo total del gorrito. Así que si quieren tomar una captura de estas medidas, ahí está. Bueno, aquí para empezar, como les digo, estoy usando el gancho de 3.5 con una lana para bebé número 3. Ustedes, usando esas medidas que les acabo de mostrar, pueden tejer el gorrito con cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo importante son las medidas que les mostré ahí. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es un círculo mágico. Vamos a agarrar el hilo así y lo enrollamos en los dedos. Aquí metemos el gancho en este círculo que se forma y jalamos una lazada. Este es el círculo aquí mágico. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Estas cadenas nunca van a contar de aquí en adelante. Y para empezar vamos a hacer un punto alto metiendo el gancho dentro de este círculo, jalando una lazada y haciendo el punto alto. Y así voy a continuar hasta tener un total de 12 puntos altos aquí. Así es que continúen, hagamos estos 12 puntos altos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 12 puntos altos. Ahora aquí vamos a jalar esta hebra y se va a cerrar el círculo. Ahora cuando terminemos pueden esconder esta hebra por todo alrededor de esta vuelta. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino la primera vuelta con un total de 12 puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 hacemos dos cadenas. Estas dos cadenas recuerden que nunca cuentan. Están ahí para que no quede un espacio entre el último punto alto y el primero. Miren, ahí está. Si es que aquí para empezar, encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora en el primer punto alto, que es el mismo aquí donde acabo de hacer este punto alto, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Ahora encima del siguiente punto alto, que es el segundo, hacemos un punto alto y un punto alto en realce por frente. Encima del siguiente un punto alto y un punto alto en realce por frente. Aquí estamos aumentando y lo estamos haciendo de esta manera. En el mismo punto estamos prácticamente haciendo dos puntos, un punto alto normal y un punto alto en realce por frente. Otra vez más, en el siguiente punto alto hacemos un punto alto encima y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a continuar. Un punto alto encima del siguiente y un punto alto en realce por frente en el mismo punto. Bueno, continúen así por toda esta segunda vuelta. Al final vamos a tener 24 puntos. Vamos a tener un total de 12 puntos altos en realce y 12 puntos altos normal. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la vuelta número 2. Tengo un total de 24 puntos altos. Miren, tengo un total de 12 puntos altos normales y tengo un total de 12 puntos altos en realce. De aquí en adelante los puntos altos en realce siempre se van a mantener iguales, siempre vamos a tener 12. Así es que para terminar esta vuelta ahora nos vamos a ir encima del primer punto alto
y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas encima de este primer punto, que es el mismo donde nos unimos y es el primer punto alto. Hacemos un punto alto. Ahora en el siguiente punto, que es el punto en realce, vamos a hacer un punto alto encima y un punto alto en realce por frente en este primer punto que está en realce. Así se mantiene siempre estos puntos en realce. Ahora tenemos los siguientes dos puntos, un punto alto normal y un punto en realce. Así es que encima del primer punto hacemos un punto alto y encima del punto alto en realce un punto alto y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como vamos a continuar. Otra vez más, punto alto encima del siguiente, punto alto encima del punto en realce y un punto alto en realce por frente. Aquí estamos aumentando, al final vamos a quedarnos con 36 puntos y siempre vamos a tener estos 12 puntos en realce. Otra vez más, tenemos los siguientes dos puntos, un punto alto normal en el punto alto en realce y un punto alto en realce por frente en este mismo punto. Bueno, así vamos a continuar por toda esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 3. Tengo un total de 36 puntos altos. Tengo 12 puntos altos en realce y tengo 24 puntos altos normales. Para terminar, me voy a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas. Empezando encima de este primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Ahora, en los siguientes dos, voy a hacer un punto alto también. Y en el punto alto en realce, también voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahí está. Otra vez más tenemos los siguientes 3 puntos, 2 puntos altos normal y un punto alto en realce. Aquí vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y un punto alto en realce por frente. Otra vez más tenemos los siguientes 3 puntos, 2 puntos altos normal, un punto alto en realce. Encima de estos 3 voy a hacer un punto alto. Y un punto alto en realce por frente en este mismo punto. Y ahí está. Así vamos a continuar. Ustedes van a hacer 3 puntos altos y el punto alto en realce por frente. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener un total de 48 puntos. En cada vuelta estamos aumentando 12 puntos y los 12 puntos aquí que están en realce siempre se mantienen igual. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 48 puntos. Tengo 12 puntos altos en realce por frente y tengo 36 puntos altos normal. Para terminar, me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Ahora vamos a medir, a ver cuánto mide aquí la coronilla. Para el tamaño que yo estoy haciendo, que es para 3 a 6 meses, dice que tiene que estar midiendo aproximadamente 12.5 centímetros. Me hace falta bastante todavía, tal vez unas 3 vueltas más y llegaré a la medida que tiene que medir la coronilla. Si lo están haciendo para un bebito prematuro, miren, ya tienen la medida. Tiene que estar entre 7.5 centímetros a 9 centímetros. Así es que si lo están haciendo para un bebito prematuro, ya pueden continuar y dejar de aumentar y nada más continuar con el resto. Y pueden adelantar el video. Ahí les voy a mostrar lo que vamos a hacer después que ya tengamos la medida aquí de la coronilla. Y ya se los mostré. Este es el cuadro que yo estoy usando. Para 3 a 6 meses tiene que medir aproximadamente 12.5 centímetros. Bueno, necesitamos continuar y agrandar aquí el círculo, así es que vamos a continuar para la vuelta número 5. Vamos a hacer 2 cadenas
Y aquí en esta vuelta, miren, tenemos los siguientes 4 puntos. Encima de estos 4 voy a hacer un punto alto y voy a trabajar el punto alto en realce. Así es que empezando encima de este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer el primero. Tengo 1, 2, 3, 4 y un punto alto en realce por frente. Otra vez más tengo los siguientes 4 puntos, hacemos un punto alto encima de cada uno. 1, 2, 3, 4 y en este punto en realce un punto alto en realce por frente. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 60 puntos. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 5, tengo un total de 60 puntos, 12 puntos altos en realce y tengo 48 puntos altos normal. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está la vuelta número 5 con 60 puntos. Ahora voy a continuar por una vuelta más. Creo que con una vuelta más tengo la medida que necesito para 3 a 6 meses. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas y tenemos los siguientes 5 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos 5 puntos. Así es que empezando encima del primer punto, que es el mismo donde nos unimos, hacemos el primero. Tengo 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y un punto alto en realce por frente. Otra vez más, vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a continuar para la vuelta número 6. Al final de esta vuelta número 6 vamos a tener un total de 72 puntos. Vamos a tener 12 puntos altos y 60 puntos altos normal. Estoy al final de la vuelta número 6. Tengo un total de 72 puntos. Tengo 12 puntos altos en realce por frente y 60 puntos normales. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 6. Ahora ya lo medí, ya tengo la medida que necesito de la coronilla para 3 a 6 meses, que es 12.5 centímetros o un poquito menos de 5 pulgadas. Así es que ahora lo que voy a hacer es ya continuar con 72 puntos nada más. Ya no vamos a aumentar. Si ustedes están haciéndolo para cualquier otra medida, un tamaño más grande y necesitan continuar y aumentar el círculo, lo pueden hacer con la misma secuencia que les mostré. Aquí para la siguiente vuelta ustedes van a hacer 2, 4, 6 puntos altos y un punto alto en realce por frente y así van a continuar. En la siguiente vuelta van a hacer 7 puntos altos y un punto alto en realce por frente hasta tener la medida que ustedes necesiten para cualquiera de estos tamaños. Como les digo, yo estoy haciendo el 3 a 6 meses, ya tengo la medida que necesito, así es que ahora lo que vamos a hacer es continuar y hacer el largo del gorrito. Para 3 a 6 meses tiene que medir aproximadamente 6 pulgadas o 15 centímetros. Yo lo que voy a hacer es voy a dejar de tejer cuando me hagan falta, no sé, unos 2 o 3 centímetros para luego hacer la parte de abajo del gorrito o del sombrerito. Así es que esto es lo que vamos a hacer ahora. Para la vuelta número 7 ya no vamos a aumentar, ya tengo la medida, así es que voy a hacer 2 cadenas. Aquí voy a trabajar 2, 4, 5 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Así es que vamos a hacer estos 5 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto alto en realce por frente voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Otra vez más voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto alto en realce por frente.
Y ahí está, así es como vamos a continuar para el resto del gorrito para la vuelta número 7. Así es que continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 7, tengo un total de 72 puntos. Como les había dicho, ya no vamos a aumentar. Tengo un total de 60 puntos altos normales y tengo un total de 12 puntos altos en realce por frente. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la vuelta 7. De aquí en adelante, esta es la vuelta que vamos a repetir. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 8, que es lo mismo que acabo de hacer en la vuelta número 7. Así es que hacemos 2 cadenas y encima de este primer punto hacemos un punto alto y encima de los siguientes 4 hago un punto alto también. Tengo 2, 3, 4, 5 y en el siguiente un punto alto en realce por frente. Otra vez más hacemos 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y el siguiente un punto alto en realce por frente. Bueno, ahí está, así es como vamos a continuar para la vuelta número 8 y para el resto aquí hasta tener la medida de largo total del gorrito. Para mí tiene que ser aproximadamente 15 centímetros. Yo voy a dejar de tejer cuando me hagan falta tal vez unos 3 centímetros para luego darle forma a la parte de abajo del sombrerito. Y bueno, ustedes para el resto nada más van a continuar y repetir exactamente lo mismo. Al final de cada vuelta siempre vamos a tener 72 puntos y como les digo, la vuelta número 7 es la vuelta que vamos a repetir. Nada más van a hacer 5 puntos altos y luego un punto alto en realce por frente para el resto del gorrito. Así es que continúen así y allí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer. Así es que continúen, nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte, hice un total de 13 vueltas, así como está, me está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Ahora, para la medida de 3 a 6 meses, está que tiene que medir aproximadamente 15 centímetros, así es que me hacen falta 3 centímetros más para completar la altura total. Si ustedes están tejiendo este gorrito para cualquier otra medida, van a dejar de tejer cuando les haga falta unos 3 centímetros o un poquito más de 1 pulgada. De aquí en adelante, estas últimas vueltas que voy a hacer van a ser igual para todas las medidas. Esto es para darle forma aquí al gorrito. Aquí vamos a hacer aumentos en esta vuelta número 14. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas y en este primer punto voy a hacer un punto alto. Más bien 2 puntos altos. Ahí está. Y en el siguiente voy a hacer 1. En el siguiente hago 2. Aquí estamos aumentando, como les digo. Así es que así vamos a aumentar. En el siguiente 1, en el siguiente 2. Después 1, 2, 1, 2, así hasta completar esta vuelta número 14. Continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 14, tengo un total de 108 puntos altos. En esta vuelta hemos hecho aumentos. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 15 vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora, encima de este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer un abanico. Cada abanico va a consistir de 5 puntos altos, así es que aquí voy a hacer 4 puntos altos más. Tengo 2 más las 3 cadenas, 3, 4, 5. Ahí está. Tengo 5 puntos altos incluyendo las 3 cadenas. Ahora me voy a saltar 2 puntos altos y encima del siguiente voy a hacer un punto bajo. Ahora me salto 2 puntos altos y en el tercer punto alto voy a hacer un abanico. Así es que hacemos 5 puntos altos en este mismo punto. Ahí está. Me salto 2 puntos altos y en el siguiente punto bajo. Me salto 2 puntos altos y en el siguiente un abanico. Ahí está, 5 puntos altos, me salto 2 puntos altos y en el siguiente
un punto bajo. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 15. Continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 15, donde hemos hecho estos abanicos separados de puntos bajos. Tengo un total de 18 abanicos. Ahora, aquí al final tengo mi último punto bajo. Me voy a saltar los últimos 2 puntos. Y para terminar, me voy a ir aquí encima en la tercera cadena. Voy a hacer un punto deslizado. Ahora ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y esta parte está terminada. Y así es como se mira el gorrito, miren. Ahí está. Ahora, si ustedes quieren dejar el gorrito así como está, lo pueden hacer. Yo lo que voy a hacer es voy a hacer una vuelta más y voy a usar este color rosa. Así es que para hacer eso, miren, me voy a ir aquí en medio. Miren, aquí están las 3 cadenas y está el primer punto alto. Ahí en medio voy a jalar una lazada y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora, en medio de los siguientes 2 puntos altos, hacemos un punto deslizado, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2, punto deslizado, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2, punto deslizado, 3 cadenas. Ahora tenemos el punto bajo. Este punto bajo vamos a hacer un punto bajo en realce por frente, 3 cadenas. Ahora tengo el segundo abanico, en medio de los siguientes 2 puntos altos, hacemos un punto deslizado, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2, punto deslizado, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2, punto deslizado, 3 cadenas, y en medio de los últimos 2 de este segundo abanico, punto deslizado, 3 cadenas, un punto bajo en realce por frente, 3 cadenas y repetimos lo mismo para el siguiente abanico. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Miren qué lindo se miran, así es que continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta número 16. Terminé de hacer esta última vuelta con este color rosa donde hicimos cadenas por todo alrededor. Aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Nada más tengo que esconder los hilos y ya el gorrito está terminado. Y miren qué lindo está. Ahora miren, lo que hice aquí es hacer 2 cadenas de aproximadamente 125 cadenas cada una. Y inicié aquí pasando la cadena un punto sí, un punto no, por esta vuelta número 13 y luego para este lado también hice lo mismo, así que son 2 cadenas, cada cadena es de 125 cadenas aproximadamente y nada más se pasa por este lado y luego por este lado para que quede aquí para poder amarrar el gorrito a su bebé. Así es que miren, aquí tengo mi modelo. La cabecita de esta muñeca es de aproximadamente 3 a 6 meses, ya que el gorrito lo estamos haciendo para esa medida. Miren, ahí está, así es como le queda. Está precioso. Y ahora esta cadena aquí se puede amarrar a un lado y hacer un moñito. También pueden usar un listón. Yo hice nada más las cadenas y miren, ahí está, así es como se mira. También si quieren pueden ponerle una florcita aquí a un lado. Y bueno, ahí está, miren qué lindo está precioso. Aquí también esta cadena ayuda a ajustar aquí por todo alrededor de la cabeza, ya que ayuda a que se apriete un poquito más alrededor de la cabeza. Y bueno, en total van a necesitar 34 gramos. Yo usé 30 gramos en el color blanco y aproximadamente 4 gramos en el color rosa, incluyendo esta cadena que hice aquí. Les recomiendo de que usen lana de algodón, ya que yo usé lana acrílica para mostrárselos, pero si lo hiciera de nuevo para un bebito, usaría lana de algodón, ya que la lana acrílica es más caliente. Y bueno, ahí está precioso. Ya saben que lo pueden hacer más grande, más pequeño, usando las medidas que les di al inicio del video. Como les repito, es para 3 a 6 meses. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.